nueva semana. Estamos transitando la anteúltima semana. Espero que les haya sido de mucha utilidad cada clase, cada actividad, cada práctica que hemos hecho durante estas semanas. Espero que les sea productivo, que puedan resolver sin ningún inconveniente cada una de las actividades para después llevarlo a la práctica diaria, ¿sí? Así que espero que se lleven lo mejor de este curso. Bueno, comenzamos con esta cuarta clase, ¿sí? Esta cuarta semana. En este caso vamos a estar con el módulo número 4 de las hojas de cálculo. Acá les comparto, así como tienen el material que siempre les digo en el aula virtual, que es para leer, para tener esos apuntes necesarios para cada actividad. Les presento este módulo donde tenemos los distintos temas que vamos a desarrollar durante esta semana, ¿sí? Bien, en primer lugar nos preguntamos qué es Microsoft Excel, ¿sí? Así como hablábamos de Word, que es un procesador de textos, ¿sí? Que pertenece al paquete de Microsoft de oficina, de lo que es el sistema operativo de Windows. También tenemos esta herramienta de oficina que es una planilla de cálculo, ¿sí? Excel es un programa que nos ayuda a automatizar esas tareas de la oficina, trae esas herramientas que son muy útiles y nos agilizan todos los trabajos, y es un programa que nos permite almacenar información, crear bases de datos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cada una de esas funciones que tienen estas hojas de cálculo. Al igual que cualquier aplicación, toda información generada será almacenada en un archivo, ¿sí? Como hablábamos de los documentos, ¿sí? Como hablaremos más adelante de PowerPoint también. Bien, ¿cómo abrimos Excel y crear un nuevo libro? Bueno, en este caso, de la misma forma que abríamos Word, que era yendo a inicio, ¿sí? El botón inicio donde nos muestra todos los programas, buscamos el paquete de oficina, que es Microsoft, y dentro de ese paquete de oficina vamos a encontrar Microsoft Excel, ¿sí? Hacemos clic, abrimos ese software y nos va a aparecer esta pantalla que vemos acá, que es cuando iniciamos Excel, ¿sí? Nos aparece para abrir un nuevo libro, ¿sí? Cada archivo de Excel se llama libro, así como en Word a cada archivo de los documentos le llamamos un documento, o documento 1, documento 2, como venía referenciado. En este caso, en Excel se llama documento. Bien, vemos un poquito y vemos cómo tenemos libro en blanco, ¿sí? Para crear un libro en blanco hacemos clic ahí y luego acá crear. Y si no, después también tenemos esas famosas plantillas, al igual que en Word, donde nos permiten ya crear ese libro con una plantilla preestablecida y almacenar esa información que nosotros queremos guardar. Bien. Acá tenemos lo que es el entorno de Excel, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver un poquito por dentro también, donde tenemos la barra de acceso rápido, al igual que en Word, todas estas pestañas donde tenemos las diferentes opciones, ¿sí? Tenemos la pestaña inicio, insertar, diseño de página. Aquí arriba tenemos la barra de título, donde tenemos nuevamente el nombre del archivo y seguido el nombre del programa que estamos utilizando. Los botones de control, ¿sí? El entorno es muy parecido a lo que es Word, lo único que va a cambiar son las funciones que trae en especial este programa, ¿sí? Que es Excel, que es para manejar datos alfanuméricos, ¿sí? Datos de números y datos de letras. Tenemos la cinta de opciones de inicio, que sería esta que vemos acá, que vamos a ir viéndola detenidamente. El grupo de trabajo de estilos, que es cómo le vamos a dar formato a esas celdas. La barra de estado, al igual que en Word,
Las vistas, también tenemos la forma de modificar esas vistas, las barras de desplazamiento para desplazarnos por todo el documento, para ir hacia arriba y hacia abajo, el zoom para poder agrandar, ¿sí?, y ver más de cerca esa hoja que estamos trabajando, ¿sí? Acá lo que tenemos son los elementos del libro de trabajo. En este caso tenemos por acá el cuadro de nombres donde se identifica la celda que está activa, que en este caso es la celda A1, ¿sí? A1, como indica acá. Esa es la denominación de esa celda y ahí vamos a ir viendo esos nombres de cada denominación de celda. La barra de fórmulas, donde vamos a ir insertando esas fórmulas que vamos a utilizar. La columna E, por ejemplo, esta que vemos acá es la columna E, ¿sí? Estas son todas las columnas que están denominadas con letras y las filas que están denominadas con números, justamente para poder identificarlas, como en este caso A1. Acá en este caso tenemos la celda E1, podemos mencionar que es esta, ¿sí? Excel es un libro de trabajo que está formado por filas y columnas, justamente. Esta es la hoja de trabajo, ¿sí? La fila 14, por ejemplo, señalamos acá. Barra de etiquetas, no sé si lo llegan a ver, que aquí debajo, que ahora lo vamos a ver en la siguiente, están las hojas de trabajo, ¿sí? La hoja 1, la hoja 2, hoja 3. Y tenemos para seguir agregando hojas en el caso que quisiéramos seguir agregando. Bien, en este caso vemos que tengo abierto el programa Excel, ¿sí? Justamente lo que veíamos recién, ese entorno, lo vemos acá, ¿sí? Para que ustedes puedan ir viendo detenidamente cómo realizar cada una de esas funciones. Acá estamos situados en la hoja 1, hoja que yo le puedo cambiar el nombre haciendo doble clic, ¿sí?, sobre ese nombre. Yo le cambio y le pongo número 1, por ejemplo, le pongo el nombre que yo quiera, identificando a lo que yo necesite, ¿sí? Este libro está compuesto por todas estas hojas que yo voy a ir teniendo aquí debajo. Y desde acá puedo ir agregando hojas nuevas en el caso de que yo vaya necesitando, ¿sí? Se va a ir insertando. Bien. ¿Cómo insertar filas y columnas? En este caso tenemos aquí arriba en la pestaña Inicio las distintas opciones que tenemos con las celdas. Por ejemplo, insertar, y acá me pregunta qué es lo que quiero insertar, si una celda, si una fila, si una columna o una hoja, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo una fila, me va a insertar una fila arriba de donde yo seleccione. Si yo quiero insertar una columna, hago clic en insertar y pongo insertar columnas de hoja y me va a insertar una columna anterior a esa selección que yo tenía, ¿sí? Bien, si hago clic en formato, yo lo que puedo es cambiarle ese tamaño a la celda. Alto, ¿sí? Es decir, que yo le puedo dar el alto que yo quiero, cambiándole de acá. Si tiene alto 15, yo lo puedo poner 20, ¿sí? Le va a dar otro alto. Si yo quiero darle otro ancho y achicarlo, por ejemplo en este caso que tiene 30, le pongo 12 y lo va a achicar, ¿sí? Y también otra forma de poder agrandarlo o achicarlo es apoyando acá, ¿sí?, ese cursor y agrandando o achicando esas celdas. De la misma forma puedo darle el alto, ¿sí?, a cada una de esas celdas. Bien, otra de las herramientas muy parecidas a lo que teníamos en Word son las herramientas de formato, de fuente, alineación, ¿sí?, que son estas que están acá. Yo puedo por ejemplo, esta letra, darle el formato de negrita, darle el formato de cursiva y darle el formato de subrayado, por ejemplo. También puedo modificarle el color, ¿sí?, buscando el color que yo quisiera darle. También puedo por ejemplo, si yo quisiera a este título insertarle un color de fondo, voy ahí y le doy un color de fondo, ¿sí?
Al igual que en Word, si yo voy apoyando el cursor en cada una de esas herramientas, voy a tener el nombre de cada una de esas herramientas si es que yo no me acuerdo. Acá tenemos para alinear ese texto, ¿sí? Alinear a la izquierda, al centro, a la derecha. Pero tenemos otra forma más de alinearlo, que es lo que vemos acá. Por ejemplo, si yo tuviera esta celda un poco más grande, fíjense que el texto me queda hacia abajo porque yo tengo esta selección, ¿sí? Que es alinear en la parte inferior. Ahora, si yo quisiera que esté en el medio, voy a hacer clic ahí, que es para centrarlo, ¿sí? Alinear en el medio para que el texto esté centrado entre la parte superior e inferior. Entonces me queda en el medio. Si yo quisiera que esté arriba, hago clic ahí, ¿sí? Otra cosa importante es que si yo escribo, ¿sí? Y me queda la palabra entre medio de dos celdas, como acá en este caso, ¿qué hago? Tengo que combinar estas celdas. Entonces selecciono esas dos celdas, hago clic en la función combinar y centrar y lo combino. Ahora, si yo tuviera esto, por más que lo combine, de todas formas no me queda bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es ajustar ese texto, hago clic, una vez que está seleccionada, siempre tengo que tener en cuenta que esté seleccionada esa celda. Hago clic y lo que hace es ajustármelo, ¿sí? Y ahí lo ajusto como corresponde. Bien, si hago clic acá, obviamente voy a tener más opciones de alineación, más opciones de fuente, ¿sí? Más opciones de número, ¿sí? Número justamente es para que me dé ese formato, como por ejemplo tengo acá, de darle un formato y colocarle el peso, ¿sí? El porcentaje, el signo del porcentaje y todas las herramientas para darle el formato específico a ese número que yo estoy ingresando en esa planilla. Y acá en los estilos tengo para darle formatos, ¿sí? A esta tabla que yo estoy creando. Las distintas herramientas que tengo para ir creando ese formato. Y acá tenemos el grupo de pegar, ¿sí? Copiar y cortar. Bien, vamos a lo que son las funciones. Las funciones son esas herramientas que tengo justamente en este programa para poder sumar automáticamente y hacer distintas cuentas a través de fórmulas, ¿sí? Es decir, que lo va a hacer el programa automáticamente, yo simplemente tengo que aplicar la fórmula donde quiero que me devuelva el resultado. Acá yo les escribí las fórmulas, pero las puse con comilla, ¿sí? Porque si no la iba a tomar como fórmula y obviamente va a dar 0, porque no tengo nada de información en esas celdas que yo indico. Son ejemplos. La fórmula siempre va a variar de acuerdo a donde yo tengo esos números que voy a cruzar para hacer esas cuentas que yo necesito, ¿sí? Por eso esas comillas, en el momento que ustedes apliquen esa fórmula, no tienen que estar. Incluso la fórmula no se ve así, ahora lo vamos a ver en el siguiente, no se va a ver la fórmula, simplemente se va a ver directamente el resultado una vez que nosotros demos Enter, ¿sí? Sí se va a ver acá, ahora lo vamos a ver, en la barra de fórmulas. Acá tenemos las fórmulas que nosotros podemos saberlas o no, y si no, buscar justamente acá donde dice insertar función, hago clic y pregunta qué función estás buscando para hacer eso específico que queremos, ¿sí? Por ejemplo, buscar, fecha, ¿sí? Vamos a ver un montón de funciones porque se pueden hacer aplicar miles de fórmulas, siempre y cuando tenemos que saber qué resultado vamos a querer, qué es lo que estamos buscando para aplicar la fórmula correcta, ¿sí? Acá tenemos la de suma, la de promedio, ¿sí? Tenemos muchas fórmulas. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos la de suma, vamos a hacer clic en aceptar y me va a preguntar dónde está el número 1 que yo quiero sumar y dónde está el número 2 que yo quiero sumar. Si yo hago clic, dice argumentos de función, me pregunta si está acá, ¿sí? Yo lo separo, puede ser por un punto y coma o 2 puntos. El punto y coma significa y, quiere decir que voy a sumar este valor y este valor, o el 2 puntos, que
que significa que voy a sumar un rango completo de celdas, es decir, desde tal celda hasta tal celda que sume todo completo, ¿sí? Vamos a poner S, ¿sí? Y vamos a poner el segundo valor, que lo vamos a poner acá. Obviamente que me va a dar error acá porque no tengo nada, me da 0 porque no tengo ningún valor en esas celdas que estoy seleccionando. Acá arriba yo tengo seleccionado donde me imprimió el valor, pero acá simplemente me muestra la fórmula, pero acá me muestra el resultado, ¿sí? Porque justamente esta es la barra de fórmulas. Bien, y acá pasamos a un ejercicio que les preparé como para probar esas funciones. Vamos a probar la función de suma y la de promedio. En este caso yo ya apliqué. Si yo quiero sumar todos estos gastos que tuvimos en enero, ¿sí? Agua, luz, comunidad y gas, total a pagar 50.500, yo tengo aplicada acá la fórmula que dice igual suma, y sumé desde D4, en este caso, que es el primer valor, hasta D7, ¿sí? Es decir, que sumé todo. Si yo hubiese querido sumar solamente agua y luz, tendría que haber aplicado la misma fórmula, pero en vez de indicarle hasta, como dice acá con esos dos puntos, tendría que haber puesto punto y coma, que significa y, ¿sí? Vamos a aplicar esa fórmula acá, que es igual suma, ¿sí? Fíjense, cuando yo voy escribiendo, apenas pongo igual, me empiezan a aparecer todas las funciones que puedo llegar a utilizar. Suma, abro paréntesis, y me dice que introduzca el primer número que yo voy a sumar. En este caso no voy a introducir el número, simplemente voy a introducir dónde está ese primer valor, que es en E4. Yo puedo escribir E4 y ya me lo marca, pongo 2 puntos, ¿sí? Que es hasta, y también en vez de escribir donde yo tengo en E7, por ejemplo, el otro valor, simplemente hago clic ahí y ya me lo tomo. Cierro el paréntesis, enter, y me imprimió el resultado. ¿Por qué aplicamos la fórmula de este caso? De que le indicamos en qué celda está y no el valor. Si pusiéramos el valor, igual lo va a sumar. Pero si yo después cambio este valor de 6.900, por ejemplo, pongo 5.000, el valor va a cambiar acá automáticamente y acá que lo tenía sumado también, ¿sí? Entonces la fórmula se aplica para que, independientemente de ese número que yo tenga dentro de esa celda, siempre me haga la misma cuenta y me devuelva un resultado correcto, ¿sí? Por eso se pone justamente la fórmula indicando dónde está y no qué números hay adentro, sin importar qué números haya ahí adentro. Bien, le voy a dar el mismo formato, que es tamaño 18, le doy el formato a todos. Cuando yo escriba esa fórmula me va a quedar todo igual. Acá vamos a hacer lo mismo, igual suma el primer número hasta el segundo número, enter, y me da el resultado. Acá lo mismo, igual suma, abro paréntesis, primer valor, todo ese rango, ¿sí? Vieron cómo lo va marcando automáticamente. Otra forma también es utilizar la función autosuma, que es esta que está acá, ¿sí? Yo puedo seleccionar y hacer clic acá donde dice autosuma y automáticamente me lo da, ¿sí? Sin poner ninguna fórmula ni nada. Simplemente hago clic acá y aplica la fórmula solo. Y acá tenemos la función de promedio, ¿sí? La función de promedio es igual promedio, abro el paréntesis y le indico todos esos valores que yo quiero sacar el promedio de gastos de cada uno de esos gastos. Entonces, igual promedio, abro el paréntesis, indico el primer valor hasta H5, cierro paréntesis, y ahí me dio un error, está doble, ahí me dio un error. Ahora
¿sí? Me da un error porque estaba mal puesto la dirección, es decir, el lugar donde tenía que sacar el segundo valor. Vamos nuevamente, igual. Promedio, abro paréntesis, primer valor, 2 puntos, y el segundo valor va a ser en H6. Cierro paréntesis, enter, ¿sí? Igual, promedio, abro paréntesis, primer valor, hasta H7. Y acá lo mismo, promedio, abro paréntesis, primer valor hasta H8. Cierro paréntesis y ahí me dieron todos los resultados. Acuérdense siempre de ir guardando esos cambios para que no se les pierda la información. Bien, espero que se haya entendido. Excel es un programa muy complejo, ¿sí? Tiene muchísima cantidad de herramientas, fórmulas, son muchas las funciones que tenemos y es medio complejo. Así como teníamos en Word, tenemos insertar, donde podemos insertar también gráficos, ¿sí? De acuerdo a una tabla, es decir, yo tengo esta tabla, la selecciono y puedo insertar un gráfico, hago clic en gráfico recomendado y me va a mostrar un resultado, ¿sí? De esos datos que yo estuve cargando ahí, ¿sí? Ese sería como el resultado. Bien. Disposición de página, tenemos las mismas herramientas que en Word, donde tenemos para incluir los márgenes que queremos darle, la orientación, cómo queremos que esté esa hoja, el tamaño de esa hoja que le queremos dar, ¿sí? El área de impresión, si queremos establecer que solo se imprima, por ejemplo, solo esta parte y no quiero que me imprima todas las hojas y todo el libro, ¿sí? Simplemente eso. Y después vamos a ver desde aquí, archivo, imprimir, cómo podemos hacer un escalado, ¿sí? Es decir, fíjense que a mí me queda cortado ese cuadro que yo tengo ahí. Entonces lo que tengo que hacer en primer lugar, cambiarlo a 4, que es donde yo lo voy a imprimir. Y después lo que tengo que hacer es, acá donde dice sin escalado, darle esa indicación de que todo ese cuadro me entre solo en una hoja. Dice ajustar hoja en una página, ajustar todas las columnas en una página o ajustar todas las filas en una página, ¿sí? Lo que hace es ajustar todo ese cuadro, ¿sí? Porque si bien estaba en 2 hojas aparte, que me lo imprima todo en una hoja. Entonces el escalado sirve justamente para eso, ¿sí? Cualquiera de esas opciones lo hubiese hecho. Lo que hace es reducir a la hora de imprimirlo para que quede todo en una sola hoja. Y en la pestaña fórmulas vamos a ver cantidad de fórmulas que podemos utilizar, ¿sí? Lógicas, de texto, de fecha y hora. Tenemos muchísimas funciones para utilizar en este programa, ¿sí? Tenemos muchas. También tenemos la opción de revisar, ¿sí? Que vamos a revisar la ortografía, por ejemplo. Y en vista, donde podemos tener distintas opciones para poder ver el archivo. Bien. Bueno, llegando un poco a lo que fue la clase 4, tenemos una actividad final de cierre de esta unidad, ¿sí? Obviamente, luego de mirar el video, de ver todo el material disponible, ¿sí? Con paciencia y ir leyendo cada parte. Si hay algo que no se entiende, lo vuelven a leer o me pueden consultar, no hay ningún problema. Los invito a abrir el programa de Excel, ¿sí? Que ustedes tengan instalado. Recuerden que las herramientas y el entorno pueden variar de acuerdo a la versión del software que tengamos instalado, así que eso es importante que lo tengan en cuenta porque puede que lo encuentren en distintos lugares, ¿sí? Siempre va a depender de esa versión que tengamos del programa. Bien, y lo que vamos a hacer es crear esta tabla, ¿sí? Los invito a crear esta tabla que es sencilla, simplemente es para que puedan tener un poco de práctica y ver cómo pueden aplicar esa fórmula que yo les pido, que es la de suma, ¿sí?
pueden ayudarse con el video, con el material que les compartí. Y bueno, una vez que terminan de crear esa tabla, lo que les pido es que compartan ese archivo, ese libro, en el foro, donde les pido que lo adjunten, que comenten cuál fue su experiencia, si les resultó difícil, si habían visto alguna vez el programa, si lo habían utilizado, si habían podido ver en algún momento que las fórmulas se aplicaban de esa forma o si es algo totalmente nuevo para ustedes. Y recuerden que el libro tiene que tener el nombre de libro prácticas, y ese es el nombre que pido que les pongan a la hora de guardarlo, ¿sí? Y bueno, y que lo suban al foro para que todos puedan ver ese libro creado y ver si pudieron aplicar correctamente esa fórmula. Bueno, los dejo con la práctica, que lean mucho, y espero que todo y cada clase, todo lo que hacemos sea de utilidad y que puedan aplicarlo, como siempre les digo, en su día, en sus trabajos, en donde necesiten aplicarlo. Bien, nos estamos viendo la próxima semana, que va a ser la última, donde vamos a tener una actividad integradora muy importante para que puedan resolver y que puedan presentar a término para la aprobación del curso. Saben que estoy a disposición, cualquier duda me pueden consultar, y también tienen a todo el equipo del IPAP que los puede sacar de alguna duda, de algo en particular que quieran saber o que se les haya complicado, ¿sí? Así que los espero y nos leemos en los foros. Vamos a ver las prácticas de cada uno de ustedes, ¿sí? Nos estamos encontrando la próxima semana.